Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad les traigo 3 editores de video, los mejores que pueden existir respecto al Android. Primero tenemos aquí a Viva Video, segundo tenemos a KineMaster y por último tenemos a Power Director. Bueno, estas 3 aplicaciones son muy buenas, pero para variar y para mejorar esto, las 3 aplicaciones están hackeadas, o sea que está Pro, que tiene todo gratis. Bueno, yo les traigo estas aplicaciones porque bueno, se acerca fin de año, tal vez algunos que van a querer hacer algunos videos recordatorios con sus amigos, con sus familiares. Y bueno, y creo que con la gran mayoría cuenta con un teléfono celular. Y entonces lo más fácil y lo más factible es mediante tu celular hacer un video desde tu Android. Y de esta manera te traigo 3 aplicaciones que te van a servir mucho. Bueno, así que vamos a ver un poco más respecto a estas aplicaciones. Primero miremos el video. Vamos a echar un vistazo así de rápido, porque como he dicho en anterior video, yo espero que ustedes curiosen con las aplicaciones para que aprendan por ustedes mismos, ¿no? Para que vayan aprendiendo cómo es el uso de cada aplicación. Aquí vamos entrando a la aplicación de Viva Video. Es una de las versiones más nuevas que hay. Entonces, y también les van a trayendo, ¿no?, la versión más nueva. Bueno, aquí tenemos la interfaz de Viva Video, donde aquí podemos encontrar editar video y capturar. Podemos hacer películas de fotos, selfie, músicas, collage y materiales. Entonces es fácil, vamos en editar y automáticamente tenemos que sacar las fotos, los videos que queramos hacer, queremos editar en este caso, o simplemente nos vamos a foto de películas y que podemos agregar las fotos que queramos para hacer nuestro video, y cuenta con todo, no está sin marca de agua y todo eso, para que no tengan problemas. Bueno, eso sería, ustedes ya empiecen a ver qué es lo que más tiene, qué es lo nuevo. Entonces a ustedes se les va a hacer más fácil, ¿ya? Así que pasemos al siguiente. La siguiente aplicación, bueno, les traje en un anterior video, KineMaster, que también está hackeado. Creo que la gran mayoría también conoce como su interfaz, así que esto ya va. Pero vamos a ver un poco más respecto a esto. Aquí tenemos a KineMaster. Bueno, creo que la mayoría conoce, sabe cómo utilizarlo. También es una forma de una aplicación o un programa miniaturizado, se puede decir en este término, de unos programas de computadora que aquí puede ser más fácil, no hay necesidad de trabajar. Por aquí tenemos medios donde podemos agregar fotos, videos y todo lo que nosotros vamos a necesitar para hacer nosotros nuestro video. Creo que esta es la parte más fácil de hacer todo esto, y para que ustedes puedan hacer sus videos recordatorios que quieran hacer ustedes con fotos de sus amigos y todo eso, ¿no? Aquí les tengo algunas fotos que algunas veces voy descargando, todo eso que tengo y todo eso. Pero también tiene algo muy importante, como dije en el anterior video, también tiene capa de video, no nos puede agregar porque no hay nada. Eso sería bueno respecto a esta aplicación. Así que pasemos a la tercera aplicación. Bueno, ya estamos con versión 12, vamos a la tercera, muy rápido. Power Director Epico, así que es muy fácil. Esta también es una aplicación muy fácil de utilizar. Y nos vamos a pedir un nuevo proyecto, damos como queremos que sea, parado, echado, o sea 160.90, 90, 19, 16, lo que queramos. Como siempre le doy en 96, más fácil de utilizarlo así en mi celular de costado que si directo. Entonces aquí tenemos esta es la interfaz de la aplicación que podemos entrar acá. Aquí tenemos arriba donde podemos ingresar videos, música y también las fotos al mismo tiempo, no todo en una sola, Bueno, esta es la plataforma de cómo pueden trabajar nuestro video. También es muy fácil, también es Pro, también no tiene marca de agua. Ninguna de las aplicaciones que uno trae no tiene marca de agua. Vamos a repetir, voy a seguir repitiendo, ustedes curiosen más sobre la aplicación. Curiosen más sobre la aplicación para que ustedes vayan conociendo más. Bueno, quiero mandar saludo para
5 chiquitines que bueno me pidió su prima que mandara saludos en este video. Así que le mando saludo a Valentina, Valentín, Saomi y Matías. Un saludazo para ustedes y un abrazo y un besote para cada uno de ustedes. Espero que vean mi video y quiero desearles, bueno, a todos los que ven mi video, bueno, feliz año nuevo. Espero que lo pasen bien, en confraternidad con sus familiares, y que sea un año fructífero el que venga para todos nosotros. Así que bueno, eso sería todo y por favor no se olviden de dar like al video, y si no te gusta entonces manito abajo, pues como quieras, lo ves, no te gusta, manito abajo, lo ves, te gusta, manito arriba. Así que sin problema, eso sería todo y comenzaría hasta la próxima. Y chicos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita y sería todo.